A ver, vamos a recordar, ¿qué era el método científico? A ver, voluntario, active su micro, ¿quién me dice? O pregunto, ¿qué prefieren? Pregunto o activan su micro. Voluntario, a ver. ¿Nadie? No importa si se equivoquen. ¿Qué era el método científico? A ver, Camila, ¿qué era el método científico? Tu micro, Camila, ¿te acuerdas o no? Camila, si no activan el micro, quito puntos, ya saben. Dime el No nombre. recuerdo muy bien. Ya. Mía, ¿te acuerdas? Mía, ¿cómo? No te escuché. No, profesor, no recuerdo. A ver, Valerie. Sí, creo que era una explicación lógica sobre un hecho. Ya. El método científico era un conjunto de pasos ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué era el método científico? ¿Para qué nos servía el método científico? Caleb, ¿para qué nos servía el método científico? ¿Te acuerdas? Es un método predeterminado para descubrir algo. Para descubrir, claro, esa es tu idea. Muy bien. Pero es para determinar, para verificar, para decir que algo se cumple o no se cumple. ¿De acuerdo? El método científico, ¿por qué es importante? Porque nos permite determinar, como les dije, la veracidad, o sea, la verdad o la falsedad de algo, de un fenómeno puede ser. Por ejemplo, yo les dije, ¿no? Les dije en la clase pasada, supuestamente iba a ser un punto adicional, pero yo lo dije. A ver si se acuerdan. ¿Quién dijo la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? ¿Quién lo dijo? Yo lo mencioné. Perdón, ¿quién lo dijo? ¿Se acuerdan o no? Todavía lo apuntaron en el cuaderno, me parece. Valeria, ¿te acuerdas? No. Ya. Recordad que para mañana se revisa la tarea que dejé, ¿ah? No se olviden. Lo dijo Lavoisier. Lavoisier. ¿Y quién es Lavoisier? Es el padre de la química. Nunca se olviden, si les pregunto, ¿quién es el padre de la química? Lavoisier. ¿Y qué ley dio o qué ley demostró? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero para hacer eso, Lavoisier, para que Lavoisier dijera eso, tuvo que hacer un experimento. Pero antes se dio cuenta de un problema. En ese tiempo, a ver, les cuento un poco. Y es un problema que actualmente también sucede. Cuando ustedes han visto máquinas, ¿no? En las industrias, muchas maquinarias, ¿ya? Las máquinas no trabajan a un 100%. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, cuando cargan un celular, ¿qué sucede? Está cargando ya. ¿Qué sucede cuando tú lo dejas mucho tiempo? ¿No han cargado su celular? Malogra. ¿Se malogra? Se calienta. Se calienta. Ajá. Se calienta. ¿Y ese calentamiento qué es? ¿Saben? Ese calentamiento es pérdida de energía.
Entonces, todas las máquinas al trabajar se calientan. Es como el cargador, ¿no? A veces mi celular está frío, ya, pero el cargador está caliente. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía. Entonces, ahí hubo otro problema, que muchas máquinas pierden energía. Ah, entonces, hay quienes demuestran, eso se llama la conservación de la energía, la ley de la conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, demostraron por qué es que se perdía, por qué es que se calentaban las cosas. Resultó ser que era pérdida de energía. Ahora, después, cuando se descubre la relación de Einstein, energía y masa, a partir de ahí se dice que la masa y la energía están relacionadas. La materia, que es todo lo que nos rodea, también es energía. Tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a avanzar un poco. Miren, ya habíamos trabajado esta parte de qué es la ciencia, ¿de acuerdo? Conjunto de métodos y técnicas para la organización del conocimiento. Claro, se usa la observación y el razonamiento, el pensamiento, la idea, la lógica. Habíamos visto la clasificación, ¿no? Las ciencias formales y las ciencias fáticas. Las ciencias fáticas son las que estudian fenómenos. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué llueve, suponga? ¿Quién lo estudiaría? ¿La ciencia formal o la ciencia fática? La ciencia La fática, ciencia fáctica. porque es un fenómeno. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero, por ejemplo, esto todavía no existe. Una fórmula para determinar un número primo. Y supongamos que yo soy matemático y he descubierto una fórmula para determinar un número primo. ¿Dónde iría? ¿En una ciencia formal o en una ciencia fática? Formal. Formal, exacto. ¿De acuerdo? Porque trabajo con cosas imaginarias, vamos a llamarlo así por mientras, de manera sencilla. Acá tenemos la clasificación, como les dije, las ciencias formales, tenemos a la matemática, la estadística y la lógica, las ciencias fáticas, ciencias sociales, son consideradas también, pero a nosotros nos interesan las ciencias naturales, específicamente las ciencias físicas. Aquí estamos estudiando el curso de método científico, conjunto de pasos ordenado que permiten a los científicos dar una explicación lógica. Tengan en cuenta eso. No podemos saltarnos pasos, ¿de acuerdo? Porque eso generaría errores. Siempre tengan en cuenta eso. Los pasos están determinados. Las características del método científico, importante, es racional. O sea, tiene lógica. ¿De acuerdo? Analítico, porque analiza sus respuestas. Claro y preciso. O sea, no te deja dudas. No genera una interrogante. O bueno, más adelante sí. Por ejemplo, si nos remontamos en la historia un poco, ¿ya? A ver, ustedes llevan física, ¿no? Llevan física, Sí, ¿ya? ¿Quién es el padre de la física moderna? ¿Saben?
¿Saben quién es el padre de la física? Einstein. No. Bueno, moderna, creo que lo consideran, pero antes de Einstein, ¿quién era? Inclusive Einstein admiraba a este científico, a este físico. A ver, ¿están todavía en qué tema de física? ¿En vectores o no? ¿En qué tema están de física más o menos? A ver si ya lo conocen. ¿Se acuerdan? ¿Qué tema de física han llevado hace poco? La clase pasada, por ejemplo, con el profesor Manuel. Magnitudes físicas y medición. Ya, medición. Ah, ya, perfecto. Bueno, les comento. Ustedes después van a ver el tema que es cinemática, el tema que es estática, ¿ya? Y todo ello está relacionado con una física, la física clásica, ¿de acuerdo? La física moderna sí es Einstein, ya recordé, la física clásica, ¿ya? La física clásica que dominó la física muchos siglos, tiene un padre, que es Newton, Isaac Newton, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Se han escuchado ese nombre o no? Sí. Sí. Isaac Newton, inclusive su historia, me imagino que saben la historia, ¿no? De la manzana. ¿Ustedes saben, por ejemplo, por qué los iPhone tienen esa manzana mordida? ¿Saben? ¿Alguien sabe esa historia? No. ¿No sabe? Es porque el creador de Apple, ¿ya? Admira a Isaac Newton. Admira a Isaac Newton. Y por eso es que puso ese logo de la manzana. ¿Por qué? Porque la historia es así. Newton era estudiante, bueno, ya tenía su doctorado y se sentó una tarde a leer, pero se sentó debajo de un árbol de manzanas, ¿ya? Él estaba leyendo su libro y se queda dormido, ¿ya? Entonces, una manzana cae y le cae exactamente en la cabeza, ¿ya? Y cuando le cae en la cabeza, en vez de sobarse, obviamente que se sobó, se preguntó, ¿por qué la manzana cayó directamente a mi cabeza? ¿Y por qué no se fue más allá? ¿O por qué la manzana no voló, supongamos? Se hizo una pregunta, una hipótesis. Y ahí empezó toda su teoría, toda la teoría, y se convirtió en el padre de la física. Y ahí descubrió algo muy importante, que se llama la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, Newton es el padre de la física clásica. Miren, pasaron casi 500 años, ¿ya? Y como les dije, eh, en un momento dicen, inclusive la historia cuenta, cuando a Newton le preguntaron, le decían Sir Isaac Newton, ¿qué es la gravedad entonces? Él lo que contestó fue muy sencillo, no lo sé, no sabía qué era la gravedad, pero decía que existía, ¿ya? Pasaron 500 años, ¿ya? Y para demostrar un experimento que la teoría estaba correcta, Albert Einstein, Albert Einstein tenía que demostrar que la teoría de Newton estaba equivocada. Miren, pasó tanto tiempo y Albert Einstein lo hizo. Mejoró algunas ideas y anuló otras que había dicho Newton. Y Newton en ese tiempo era, hasta hace 500 años era pues lo máximo. Entonces ahí sirve el método científico. Muchas veces, sin querer,
aparece para demostrar una teoría equivocada. Miren, ¿cuánto tiempo estuvo lo de Newton? Casi 500 años. Después que vino Einstein y demostró, y él explicó qué era la gravedad, inclusive hizo toda una teoría, ¿ya? Demostró algo que en ese tiempo Newton no pudo decir. Pero ¿qué aplicó? El método científico, ¿de acuerdo? Por eso es que es claro y preciso, porque demuestra, ¿ya? Inclusive, como está acá, es verificable. Quizás a Newton en ese tiempo no tenía los métodos, la tecnología para determinar algunas cosas, y Einstein sí. Ahora, también puede ser que dentro de muchos, o quizás dentro de algunos años, alguien mejore las ideas de Einstein, o alguien diga que Einstein estaba equivocado. Pasa. El objetivo principal del método, o el único objetivo, diría, es que busca alcanzar la verdad única, utilizando la observación y la experimentación. Como dicen, ¿no? Ver para creer. ¿Ya? En este caso, no es solo ver, es observar. La observación es diferente a mirar, ¿de acuerdo? La primera etapa, lo primero que nosotros sabemos es observar. Como les dije, ¿no? Nos quedamos acá justo. El clavo se oxida. Formulamos posibles respuestas, posibles causas. Ese es el paso número 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué se oxida el clavo? Por la mala calidad, porque está viejo o por la presencia de oxígeno en el aire. Luego se experimenta. Y esto es muy importante. Chicos, un experimento no se hace una sola vez. Se hacen a más veces es mejor. Pero, profesor, ¿qué se presenta al final? Todos los resultados, sí, pero el resultado final es un promedio, ¿ya? No un promedio normal, sino con ayuda de estadística, ¿de acuerdo? Al final, todos los resultados que se presentan tienen estadística, porque hay un porcentaje de error, ¿de acuerdo? Aunque no lo crean, todo en química es muy importante. Si en algún momento, por ejemplo, ustedes tienen la oportunidad, voy a ver si pongo un video igual de laboratorio de algunos materiales, ¿ya? Vamos a ver eso, materiales de laboratorio, ¿ya? Uno piensa que, por ejemplo, para cuando uno, no sé, a ver, quiere, por ejemplo, crear un jabón o hacer jabón líquido, uno piensa que echando las cantidades que están en un libro va a salir, ¿ya? Cuando es a nivel más, más industrial, puede que funcione. Pero cuando por primera vez se va a inventar un jabón, las cantidades son importantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y para ello se utilizan instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero 1 litro de agua, ¿ustedes qué harían? Cogen una botella de 1 litro, ¿sí o no? ¿Sí o no? O una jarra de 1 litro. ¿Sí o no? Es lo lógico. ¿Sí o no, Caleb? Sí. Pero en un laboratorio eso no se hace. No puedo tomar una jarra que dice 1 litro. Nosotros tenemos que verificar que realmente sea 1 litro. Y para eso hay, materiales que nos dan exactitud y precisión. ¿De acuerdo? Entonces, la experimentación no se hace una sola vez, sino varias. Se dice que a más veces es mejor,
¿De acuerdo? Lo ideal, por ejemplo, en el caso de alguno, bueno, vamos a decirlo así, de manera sencilla, o sea, para una persona que no es científica, ¿ya? Mínimo 3 veces, mínimo 3 veces. Y eso tiene una explicación después. La explicación es que con 3 veces tú puedes hacer una gráfica, pero se dicen que a más veces es mejor, ¿ya? Mínimo son 3 veces, pero en caso de teorías, siempre es más. Luego, los resultados. Son los datos obtenidos por medio de la experimentación. Se necesitan ser analizados para determinar qué hipótesis o las predicciones, cuáles fueron no las acertadas, ¿no? El análisis de los resultados nos permiten aceptar o rechazar la hipótesis planteada. ¿De acuerdo? O sea, si los resultados son los esperados, mi hipótesis es verdadera. Demostré. Pero si no, mi idea estaba equivocada. O en algo me estoy equivocando. También puede pasar. La teoría o conclusión es casi ya la parte final, ¿no? Es válida. Esto es muy importante. Es válida hasta que otros descubrimientos la contradigan. Lo que pasó con Newton y Einstein. Newton, las teorías de Newton duraron 500 años. Vino Einstein y en unos años las desechó. Pero, ojo, aún así, Newton es muy importante. Ustedes van a estudiar lo que, van a ver en física, porque más él es físico. Todos los planteamientos de la física que ustedes van a estudiar, como les dije, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, van a ver estática, dinámica, cinemática. Todo ello está en base a la teoría de Newton, ¿de acuerdo? Lo de Einstein ya es más un planteamiento para lo que se le conoce como la mecánica cuántica o la física cuántica. Que lo habrán escuchado, yo creo que sí, ¿no? ¿Han escuchado algo de mecánica cuántica? ¿Dónde? En Ant-Man, en Los Vengadores. ¿No? ¿Dónde has escuchado tú, Joseph? Sí. Joseph, ¿dónde has escuchado tu micro? ¿Tú, Caleb, habías escuchado ese nombre? Sí, ¿En dónde lo escuchaste? en un video de explicaciones de cómo es los átomos y eso. Ajá. Y ahí esos videos te dicen que los átomos se comportan de otra forma, ¿ya? Es por eso, si ustedes han visto esa película de Los Vengadores, quizás, como dijo, ¿no? Cuando salió Ant-Man, él dijo que estuvo 5 años dentro de la máquina, ¿no? Pero para él fueron 5 horas. Claro, porque las leyes de la cuántica son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que para un átomo es diferente que para un cuerpo normal. O sea, un cuerpo puede ser mi celular, una piedra, lo que tú quieras, lo más pequeño, el polvo, por ejemplo, ¿ya? Pero a nivel atómico hay otros comportamientos, ¿de acuerdo? Ahora, mira, en nuestro caso tenemos una conclusión. Se llega a la conclusión de que el clavo se oxida por la presencia de oxígeno en el aire. Eso es una teoría o una conclusión. Y una ley científica.
ley científica. Una ley científica es una hipótesis debidamente comprobada. Ojo, debidamente comprobada en cualquier parte del mundo y reconocida por la comunidad científica. ¿Por qué? Por ejemplo, la oxidación del clavo ocurre porque el oxígeno del aire reacciona con el hierro del metal. A ver, ¿por qué debe ser igual en todo el mundo? ¿Por qué crees? A ver, Valerie. ¿Por qué? Tu micro. Perdón, profesor, ¿qué dijo? No lo escuché. ¿Por qué crees que debe ser igual para todo el mundo? Como está ahí. En cualquier comprobada en cualquier parte del mundo. Porque cada lugar es diferente, ¿no? Así que Claro, en cada lugar tiene que hacer un experimento. claro, cada lugar es diferente, pero la ley es para todos. Si cumplen todos los lugares, es una ley. Si no, no. ¿De acuerdo? Y la comunidad científica, obviamente que la deben estudiar. La comunidad científica son un grupo de científicos, ¿ya? Que demuestran las teorías y ellos la prueban, ¿ya? Ellos son los que dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué teoría es correcta y qué no? ¿De acuerdo? La comunidad científica es muy importante. Acá, bueno, no solo con el clavo, ¿no? Se demuestra que cualquier metal que contenga hierro se oxida. Y bien, esto sería todo lo del tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que diga algunas pautas? ¿Alguna pregunta? Camila, James, pregunta. Joseph, pregunta. Profesor, solo se oxidaría nada más el hierro. Oh, Claro, ahí, esa es muy buena pregunta. Todos los metales tienden a oxidarse, pero algunos son resistentes a la oxidación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, sobre todo, a ver, los collares más caros, ¿de qué están hechos? ¿De qué metal están hechos? De oro. De oro, ¿ya? Pero ¿qué sucede con el oro? Cuando el oro es puro, ¿ya? De 24 quilates, ¿ya? A veces se negrea. ¿Han visto por ahí? Bueno, no sé. A veces se pone negro, ¿ya? Se está corroendo por el sudor, también se está oxidando por el ambiente, ¿ya? También hay otro metal que es la plata, ¿no? ¿Han visto la plata también? ¿Ya? Pero ¿qué hacen? En la actualidad hay collares que son más caros. Por ejemplo, el de oro vamos a suponer que esté $500, ¿ya? En la actualidad hay collares de oro que están más caros. Y tú preguntas, vas al joyero y le dices, señor, ¿por qué cuesta más si el collar de oro está $500? Ah, ellos te van a contestar. Lo que sucede es que en la actualidad nosotros empleamos otro metal que evita que el oro se oxide. Es un metal más poderoso, que no se oxida fácilmente. Ese metal es el rodio, el renio también.
se utiliza mucho renio para los nuevos baños de oro. Ahora, cuando un collar cuesta más, ¿ya? Y tú preguntas, ¿de qué está hecho? De oro. ¿Se oxida? No, no se oxida. Este oro no se oxida. Ah, es porque tiene un baño de renio. El renio evita que el oro se oxide, pero obviamente cuesta más. Y el renio cuesta más caro. Si el oro está a $100 el gramo, supongamos, el renio está a 500. Por eso es que cuesta mucho más. ¿Sí? ¿Me entiendes? Todos los metales tienden a oxidarse, sí. Pero algunos evitan eso. O bueno, no se oxidan con facilidad. ¿Alguna otra pregunta?